equilibrio químico. Quedó el cartelito del cuatrimestre anterior. Esta asignatura se llama Química Analítica. Pero bueno, también están cursando los chicos de la licenciatura, donde se llama Química Analítica 1. El tema del equilibrio químico es un tema de estudio de todas las disciplinas químicas en general, química sobre todo, que forma parte de la física. Entonces ustedes van a volver a desarrollar este tema en las asignaturas que tienen a lo largo de su carrera. Por ejemplo, en la asignatura de química física. Más correcto que hablar de equilibrio químico, a nosotros nos interesa el equilibrio químico en solución. Es decir, en solución acuosa, faltó poner ahí. Nos interesa el estado de equilibrio en solución acuosa, porque como químicos analíticos, nosotros queremos realizar predicciones. Es decir, nos vamos a referir siempre a sistemas que transcurren o reacciones químicas que ocurren en solución acuosa. Ustedes saben que esta es una química analítica clásica, entonces siempre cuando nosotros nos referimos a un estado de equilibrio nos vamos a referir en solución acuosa. Ahora, tratemos de responder el equilibrio químico en la química analítica. Bueno, acá les puse algunas razones. La herramienta de la química analítica clásica, que es la que nosotros estamos cursando, es la reacción química. Es decir, en medición, nosotros generalmente lo que hacemos es una reacción química. ¿Sí? Dice acá, constituye la herramienta de medición de la química analítica clásica. Habitualmente las reacciones químicas no son útiles, todas las reacciones químicas que ocurren en la naturaleza, sino que nos resultan útiles solamente algunas. Reacciones que se pueden, que tienen estequiometría conocida no resulta útil para la química analítica, y son reacciones en las que en general los productos se pueden percibir mediante los sentidos, porque esta es una química analítica clásica donde la respuesta analítica generalmente es un cambio de color o la aparición de un precipitado o la aparición de una efervescencia, por ejemplo. Bueno, el equilibrio químico es una propiedad de estado que nos interesa. Las reacciones químicas transcurren por distintos momentos. Yo tengo dos sustancias que le llamamos reactivos, los mezclamos, reaccionan entre sí y al cabo de cierto tiempo se obtienen los productos. A nosotros nos interesan las reacciones químicas en el estado de equilibrio. Cuando un sistema se encuentra en equilibrio, fíjense que le puse la calculadorita acá, cuando un sistema se encuentra en estado de equilibrio, resulta posible plantear ecuaciones rigurosas, ecuaciones que van a gobernar la concentración de todas las especies que están presentes en el equilibrio y que nos van a permitir a nosotros como científicos químicos analíticos predicciones. Bueno, el equilibrio químico, les vuelvo a decir, es un tema muy amplio porque el equilibrio químico se produce en todos los estados del universo, por decirlo de alguna forma. Nosotros nos vamos a referir otra vez, vuelvo a insistir, al equilibrio en solución. Este equilibrio en solución también se denomina equilibrio iónico. Normalmente para abordar este tema nosotros vamos a utilizar dos enfoques. Uno que se llama enfoque cinético y el otro se llama enfoque termodinámico. El enfoque cinético para mí es más simple de entender, pero bueno, sí. El enfoque cinético. Entonces vamos a partir de una reacción. Normalmente cuando escribimos una reacción química en equilibrio ponemos esta doble flecha. Nosotros los analíticos asumimos que todas las reacciones químicas transcurren de forma reversible, es decir, que se pueden escribir como si estuviesen en estado de equilibrio. Bueno, acá tengo una reacción donde tengo dos reactivos, A y B, afectados cada uno a sus coeficientes estequiométricos, porque esto va a depender de la estequiometría de la reacción, que me generan dos productos C y D. Entonces es posible identificar dos velocidades, una velocidad de izquierda a derecha, de reactivos a productos, y una que vamos a llamar velocidad directa, que esta es la expresión. Velocidad directa es igual a la constante de proporcionalidad por el producto de las concentraciones elevadas cada una a su coeficiente estequiométrico. Y vamos a identificar una velocidad inversa, que es la descomposición de los productos para formar nuevamente los reactivos A y B. La expresión de velocidad inversa es una constante de velocidad que multiplicada por la concentración de los productos elevados cada uno a sus coeficientes estequiométricos. Decimos que se alcanza el estado de equilibrio cuando la velocidad directa y la velocidad inversa se igualan. ¿Está? Entonces,
reemplazando las expresiones matemáticas para la velocidad directa y velocidad indirecta en la igualdad, nosotros podemos calcular la relación entre constantes de velocidad, constante directa sobre constante inversa, y nos queda que podemos definir el valor de una constante. Esta constante se llama constante cinética, por eso es K sub C, y se obtiene multiplicando el producto de las concentraciones de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos dividido por el producto de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. ¿Qué características tienen esta constante? Esta constante nosotros la vamos a usar para hacer cálculos. Bueno, la característica que tienen estas constantes cinéticas, si quieren, es que no posee unidades, o las constantes en equilibrio en general, no posee unidades, son adimensionales, no da información respecto a la velocidad de la reacción. Esto es muy importante. Una constante elevada, por ejemplo, no nos da información si la reacción transcurre rápido o lentamente. La constante permanece constante, valga la redundancia, a una temperatura dada, es decir, que si afectamos la temperatura se va a cambiar el valor de la constante, y valores superiores a 1, o sea, elevados valores de constante, indican la tendencia de la reacción hacia la formación de productos. Es decir, que estos reactivos que yo tenía, si yo mezclo A con B y los dejo reaccionar, y la constante es elevada, va a estar mayormente en la forma de C o D, que son los productos, una vez que se alcanzó el estado de equilibrio. El enfoque cinético es muy sencillo de entender porque son dos velocidades, una velocidad directa y una velocidad inversa. Cuando se igualan, decimos alcanzamos el estado de equilibrio. El estado de equilibrio, siempre se van a encontrar en la bibliografía también, se puede hablar de un punto de vista macroscópico y un punto de vista microscópico. El punto de vista macroscópico es cuando no se observan cambios macroscópicos. Cambio macroscópico, ¿cuál sería? La aparición de un precipitado, un cambio de color. Bueno, nosotros mezclamos dos reactivos, vamos a ir observando que a lo largo que transcurre el tiempo, suponiendo que el producto es coloreado, va a ir aumentando ese color. Decimos que se alcanzó el equilibrio una vez que esos cambios se estabilizaron. Esos cambios macroscópicos son estables. Sin embargo, del punto de vista microscópico, si nosotros pudiésemos ver las moléculas o los iones, veríamos esta doble flecha, es decir, hay una transformación constante de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Cuando se igualan ambas velocidades, decimos que alcanzamos el estado de equilibrio. Entonces, desde el punto de vista macroscópico, es un estado estático porque no se producen nuevos cambios, pero desde el punto de vista microscópico es dinámico porque hay una constante transformación de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si nosotros tenemos esta reacción, este anión que está acá, parece medio raro, pero bueno, este anión se llama persulfato. Generalmente se lo consigue en sales de sodio o de potasio. El persulfato es un oxidante muy fuerte, entonces tenemos una reacción redox donde mezclo el persulfato que reacciona con el anión yoduro para formar triyoduro, yodo molecular y el anión sulfato. Esta reacción, si nosotros quisiéramos escribir la constante, así como vimos recién, sería el producto de la concentración de los productos, está escrita como constante directa, sería el producto de la concentración de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Entonces me quedaría, la constante directa va a ser igual a la concentración de persulfato por la de triyoduro elevado al coeficiente estequiométrico al cubo. Sin embargo, en la práctica, esta reacción no transcurre siguiendo esta estequiometría, sino que transcurre como una reacción de primer orden, mol a mol. Y esto es debido a que el orden de la reacción depende del mecanismo de la reacción. ¿Sí? Eso ustedes lo van a encontrar bien definido en la presentación de teoría que les dejamos en el aula virtual. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El enfoque cinético, si bien es sencillo de entender, existen reacciones, por ejemplo, la del persulfato con el yoduro, que no se puede generalizar porque no se va a cumplir esta expresión que nosotros habíamos expresado, que habíamos dicho anteriormente, siguiendo la estequiometría, sino que la reacción en la experiencia sigue otro orden, sigue otro mecanismo de reacción. Entonces existen reacciones que no cumplen el enfoque cinético. Y es por esta razón que tenemos que aplicar lo que vamos a llamar el enfoque termodinámico. El enfoque termodinámico, ustedes ya habrán cursado
calor y termodinámica, o deben estar cursando, bien que hay un montón de funciones de estado y variables que se miden para analizar los intercambios de energía que se producen en un sistema físico. Bueno, desde el punto de vista del enfoque termodinámico, en relación con el equilibrio químico, a nosotros la magnitud que nos va a permitir predecir si un sistema se encuentra en equilibrio o no se llama energía libre de Gibbs. ¿Sí? Si la variación de energía libre de Gibbs es igual a 0, decimos el sistema está en equilibrio. Si, a ver, ¿qué pasó? No sé, la variable que nos resulta útil de la termodinámica para predecir si un sistema está en equilibrio o no es la variable energía libre de Gibbs. La variación de energía libre de Gibbs es 0, decimos que el sistema está en equilibrio. Esta variable de energía libre de Gibbs tiene una ecuación que lo relaciona con la variación de entalpía y la variación de entropía. Y se cumple que a presión y temperatura constante, la variación de energía libre de Gibbs solamente depende de la variación de entalpía y la variación de entropía. La entalpía es el intercambio de calor que produce un sistema a presión constante y la entropía tiene que ver con el ordenamiento molecular. Un sistema más desordenado tiene mayor entropía que un sistema más ordenado. Y dice, la energía libre de Gibbs, si la variación de energía libre de Gibbs tiene signo negativo, la reacción transcurre de forma espontánea. Entonces se dan cuenta que esta variable nos resulta muy útil. Hay toda una fundamentación termodinámica de por qué esta energía libre de Gibbs nos permite predecir si un sistema está en equilibrio o no, pero bueno, no resulta el tema de esto, es la asignatura química analítica, donde nosotros vamos a aplicar directamente estos conceptos. Por otro lado, la variación de energía libre de Gibbs, que se puede determinar experimentalmente, va a ser igual a la variación de energía libre de Gibbs en condiciones normales, más una relación con la constante de equilibrio. Es decir, que si yo determino experimentalmente la variación de energía libre de Gibbs y la divido por esto que son constantes, por la constante de los gases R y la temperatura absoluta, esto es un exponencial, nos permite calcular la constante de equilibrio. Esto es muy importante y es lo más importante desde el punto de vista termodinámico. Si nosotros conocemos las variaciones de energía que se producen en una reacción química, podemos calcular el valor de la constante de equilibrio. Bueno, existen muchísimas constantes de equilibrio y toman su nombre de acuerdo a la naturaleza de la reacción que están caracterizando. Nosotros van a ver a lo largo del cursado que existen algunas constantes que nos resultan de mayor frecuencia o de mayor importancia. Una constante de importancia es esta, K sub water, KW, K sub water, y caracteriza el producto iónico del agua. Esto ya lo vamos a ver en el tema que sigue. Para el equilibrio heterogéneo, formación de precipitados, la constante se llama K sub S, producto de solubilidad. Para la disociación de un ácido o base débil, normalmente las constantes toman el nombre, constante de acidez o constante de basicidad. Para la formación de complejos se representa, esta es la única rara, se representa una letra griega, beta. Equilibrio óxido-reducción, también podemos definir constantes redox. Y la distribución de un soluto en solvente, cuando hacíamos extracción con solventes, podemos definir la constante sub D o constante de distribución. ¿Qué nos interesa como químicos analíticos? Analizar qué factores van a influenciar sobre la posición de un sistema que está en equilibrio. Debido a que si nosotros podemos manipular estos factores, podremos hacer que la reacción transcurra de acuerdo a nuestras necesidades analíticas. Bueno, ¿qué factores de influencia? Tenemos dos grandes grupos de factores. Tenemos factores que afectan a la constante y factores que afectan al producto iónico, Q. Q es el producto de las concentraciones cuando el sistema está fuera del estado de equilibrio. ¿Sí? Entonces, los factores que afectan a la constante existen un montón, esto ustedes lo van a estudiar cuando vean termodinámica. Desde el punto de vista de la química analítica clásica, a nosotros nos interesa el efecto de la temperatura, porque la temperatura es algo que podemos variar tranquilamente en nuestro laboratorio de química analítica clásica. Y los factores de influencia que afectan al producto iónico Q
se llaman así: ion común, ion extraño y la presencia de catalizadores. Bueno, fíjense, ¿cómo afecta la temperatura a una reacción química? No sé si alcanzan a ver, pero nosotros normalmente clasificamos las reacciones en endotérmica, si absorben calor para formar productos, o en exotérmica, si la transformación de reactivos a productos liberan calor. Si yo le aumento la temperatura a una reacción endotérmica, la reacción va a tender a desplazarse hacia la formación de productos. Si nosotros le agregamos calor a una reacción exotérmica, porque aumento la temperatura, la reacción inversa es la que se va a ver favorecida, es decir, que se va a desplazar de derecha hacia la izquierda. ¿Sí? Esto es una generalización. Si nosotros vemos un gráfico de la solubilidad, que serían reacciones generalmente endotérmicas, es decir, que van a tender a aumentar. Cuando aumenta la temperatura, fíjense en el gráfico de las X, tengo la temperatura, la mayoría de las reacciones tienden a aumentar con el aumento de temperatura, pero fíjense, acá hay una reacción azulcita con un comportamiento extraño, aumenta hasta un punto crítico a partir del cual comienza a disminuir. Y aquí en color celeste hay una reacción que con el aumento de temperatura tiende a disminuir. Si ustedes quieren ver quiénes son esas sales con ese comportamiento, esta azul era el sulfato de sodio, según está acá en la referencia, y esta que está acá, sulfato de cerio. Tienen comportamiento particular. Entonces, la temperatura no siempre favorece la formación de productos, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. El aumento de temperatura no siempre va a favorecer a la formación de productos, sino que va a depender de la naturaleza de la reacción química que estamos analizando. ¿Sí? Y otra cuestión, que es cuando se ve afectado el producto iónico, que dijimos, el producto de las concentraciones de estos componentes, cuando estamos en una situación fuera del equilibrio, se ve gobernado por el llamado principio de Le Chatelier. Este Le Chatelier lo que dijo es que si nosotros sometemos a un sistema que esté en equilibrio, le sometemos a, no me sale la palabra ahora, le sometemos a algún cambio, el sistema se va a desplazar para contrarrestar el cambio. Entonces, si aumento la concentración de este sistema que está en equilibrio, A más B, que me genera C más D, aumento la concentración de uno de los reactivos, este sistema se va a desplazar hacia la derecha, porque el valor de la constante no varía. Es un sistema reversible. Fíjense el dibujito, ¿sí? Aumento un reactivo, el sistema se va a desplazar hacia la formación de productos para mantener constante el valor de la constante, valga la redundancia. Si aumento la concentración de C o D, ¿sí? Este sistema se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Está bien? Y si disminuyo la concentración de C o D, porque lo retiro de alguna forma, también se desplaza hacia la derecha. Eso es lo que me dice el principio de Le Chatelier, y el principio de Le Chatelier me permite explicar el famoso llamado ion común. Acuérdense que el ion común no afecta al valor de la constante. Entonces tengo un ejemplo acá. Tengo la solubilización, una solución saturada con sulfato de bario. Una solución que está saturada es aquella que no puede disolver mayor cantidad de soluto. Bueno, tengo el sulfato de bario sólido que como producto de la disolución genera catión bario y anión sulfato. Si a esta solución, gobernado por una constante de equilibrio llamada constante de solubilidad, si a esta solución le adicionamos un electrolito fuerte, por ejemplo, una sal, cloruro de bario, que se va a disociar completamente, esto lo que va a provocar es un aumento de la concentración de bario. Y como vimos, el principio de Le Chatelier, el sistema se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, hacia la formación del sólido, hacia la reprecipitación del sólido. ¿Sí? Entonces, como consecuencia del agregado de esta sal, lo que se observa es que hay una disminución de la solubilidad. Los catalizadores afectan la velocidad de la reacción, pero no afectan a la constante. Los catalizadores producen cambios en la energía de activación. Ustedes están cursando orgánica, esta semana tienen el primer parcial, entonces creo que ven ahí el concepto de energía de activación. Es la cantidad de energía necesaria para que los reactivos puedan transformarse en productos. Pero recuerden, los catalizadores solo afectan a la velocidad de la reacción, pero no el valor de la constante.
¿Sí? Por último, tenemos el efecto del ion extraño. Este es el efecto salino, también se le denomina, depende de la bibliografía. ¿Sí? Entonces acá tengo una reacción de formación de un complejo férrico con tiocianato, sulfocianuro, perdón, porque ustedes esa es la denominación viejita, forma un complejo color rojo sangre característico. Si nosotros a ese complejo lo medimos colorimétricamente y graficamos y le vamos agregando un electrolito fuerte, aumentamos la fuerza iónica, el contenido salino de la solución, en la medida que aumento, fíjense que tiende a disminuir el color. Es decir, que el agregado de una sal que no interviene de forma directa en la reacción afecta al equilibrio porque tiende a disminuir la formación de productos. Bueno, para tratar de entender qué ocurre esto es debido a que las partículas con carga, los iones en general, interactúan en general, cuando están en solución, interactúan con el solvente. Fíjense el grafiquito acá, tengo un catión que está solvatado, es decir, está unido fuertemente a una capa de hidratación. El agua tiene esta característica, puede mover, puede polarizar su nube electrónica de forma de orientar un polo más electronegativo hacia la carga positiva del catión. Es decir, que el catión se ve parcialmente enmascarado, se comporta como si tuviese una concentración más baja que la concentración analítica, la concentración que relaciona los moles por volumen. Interactúan con el solvente y otros iones, porque si se encuentra con un anión, también se neutraliza parcialmente su carga. Por esta razón, los iones extraños, que eran las sales, también afectan al equilibrio. Para poder cuantificar cómo afecta al equilibrio, las constantes se deben plantear en función de las actividades. Desde el punto de vista termodinámico, significa concentración efectiva. Es la resultante de todas las interacciones que sufre una partícula con carga que se encuentra en solución. Para el cálculo se calcula así, la actividad se representa con una A, ¿sí?, de cualquier ion, va a ser igual a la concentración multiplicado por un factor de actividad. El factor de actividad es adimensional. Entonces, para tener en cuenta el efecto del ion extraño, en realidad conviene expresar la constante en función de las actividades. ¿Se acuerdan que era el producto de las concentraciones? Bueno, no. Ahora la constante, desde el punto de vista termodinámico, va a ser el producto de las concentraciones efectivas de los productos C y D elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos y descomponiendo de acuerdo a la expresión anterior, actividad de C es igual a C, concentración molar de C, por el factor de actividad, por D, por el factor de actividad. ¿Sí? Para calcular el factor de actividad, bueno, acá se me mezcolanció todo. Esto es por culpa de resumir. Para calcular el factor de actividad, la fuerza se tiene que calcular la fuerza iónica de la solución. La fuerza iónica de la solución se representa generalmente con esta letra mu y es igual a un medio de la sumatoria de la concentración de todos los iones que están en solución multiplicada por sus cargas al cuadrado. ¿Sí? Y para calcular el factor de actividad se utiliza esta expresión, esta es la expresión de Debye-Huckel. La expresión de Debye-Huckel tiene esta expresión, donde Z es la carga del ion, mu es la fuerza iónica que la calculamos previamente, y alfa, la letra alfa representa el radio del ion hidratado. Esto hay que fijar la temperatura, normalmente en condiciones normales de presión y temperatura, 25 grados. Bueno, fíjense que esto parece una expresión complicada. Bueno, como les vuelvo a decir, esto no es termodinámica, esto es química analítica. Nosotros vamos a utilizar una expresión más sencilla, que es esta, corregida, donde le llamamos ecuación de Debye-Huckel ampliada. Logaritmo de F es menos 0,51 por carga al cuadrado por raíz cuadrada de mu, sobre 1 más raíz cuadrada de mu. Esto es debido a que consideremos que el radio iónico promedio vale 0,3. De esa forma nos da aproximadamente 1. Y de esta forma es como lo vamos a calcular. Hay que aplicar fórmulas. O tenemos también una versión simplificada, porque si ustedes se fijan, fíjense que esto tiene un signo negativo. Entonces lo que me está prediciendo esta ecuación de Debye-Huckel
es que en la medida que aumenta la fuerza iónica, el factor de actividad tiende a disminuir. Si nosotros graficamos el coeficiente de actividad en función de la fuerza iónica, vemos que la ecuación de Davis-Huckel solamente se cumple en esta porción. A partir de un punto crítico, tiende a aumentar. Bueno, si la fuerza iónica es muy baja, menor a 0,2, generalmente se puede utilizar una versión simplificada, mucho más fácil, menos 0,51 por la carga del ion que estoy considerando, por la raíz cuadrada de mu. Y si no, tengo que usar la ampliada. Generalmente nosotros en el enunciado de los ejercicios le decimos qué ecuación utilizar. Los factores de actividad cambian para los distintos iones también. Esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué cambia para los distintos iones? Porque cambia el radio iónico de hidratación. Fíjense, el protón, que es un catión muy pequeñito, tiene un radio, pero tiene una carga positiva muy concentrada. Tiene un radio de solvatación o de hidratación muy grande, 900 picómetros. ¿Sí? Con respecto, fíjense, al catión sodio, que tiene la mitad prácticamente, y acá hay otros cationes y aniones. Bueno, de acuerdo al radio iónico y a las distintas fuerzas iónicas, generalmente están tabulados los factores de actividad. Es decir, que nosotros nos evitaríamos tener que calcularlos porque ya lo tenemos calculado en la bibliografía. ¿Sí? Entonces, fíjense, el protón tiene un radio iónico de 900 picómetros. Fíjense, cuando la fuerza iónica es muy bajita, el factor de actividad es prácticamente 1. En una solución diluida, nosotros consideramos que en química analítica trabajamos en soluciones diluidas, entonces generalmente para la resolución de problemas van a ver que ustedes no usan la concentración efectiva, salvo que sea necesario, sino que lo que van a usar son concentraciones molares. Las constantes en función de las concentraciones molares, estamos asumiendo que el factor de actividad vale 1. Esto es cierto, pero si la fuerza iónica de la absorción es muy baja, fíjense que en la mayoría de estos iones, monovalentes todos, vale casi 1, aumenta la carga del ion, el factor de actividad empieza a disminuir. Hay cationes, fíjense, con trivalente, donde el radio iónico sigue siendo muy parecido al del protón, pero al cambiar la carga en la expresión, cambió el factor de actividad. Bueno, ¿en qué consiste la ejercitación? Ustedes cuando quieren predecir, nuestro objetivo va a ser predecir la concentración de todas las especies químicas que están presentes en un sistema que está en equilibrio. Método sistemático para el cálculo de los sistemas en equilibrio. Ese método sistemático consiste en los siguientes pasos que están anotados aquí. Primero, escribir todas las reacciones químicas que forman parte del sistema que está en equilibrio. Y ahora vamos a intentar hacerlo. Escribir la expresión de todas las constantes que forman parte del equilibrio. De masa, que son los átomos que participan, los átomos que forman parte del sistema que está en equilibrio, se destruyen. ¿Sí? A lo sumo se transforman. Pueden estar presentes en distintas formas, pero no se van a generar ni se va a destruir la materia. Que es una ecuación única basada en el principio de electroneutralidad de las soluciones y realizar las suposiciones para poder hacer simplificaciones. ¿Sí? Bueno,